Es impresionante que el mundo está dependiendo hoy de 34 kilómetros, que es el punto mínimo en que une el estrecho de Hormuz. Ya estamos viendo inflaciones que están subiendo en casi todas las categorías de los rubros. Volvemos a mucha discrepancia entre los dichos y los hechos. China lo ha demostrado en los últimos 30, 40, 50 años. ¿Qué implicancias tiene para Argentina una suba de la tasa de interés? Y sin duda que es un riesgo potencial que no hay que perder de vista. ¿Cuánto le aporta el agro a la economía argentina por minuto? Las probabilidades de la ocurrencia de un evento climático Niño en el verano nuestro están arriba del 90%. Se espera un enero y un febrero con muchísimos registros de lluvia. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Acá Valores Podcast. Mi nombre es Agustín Arca, me acompaña Lautaro García Borges. ¿Cómo estás, Lauti? Un gusto, Agustín. Muchas gracias a todos por sumarse nuevamente y con mucho para charlar. Bueno, de todo tipo de información. La verdad que vamos a arrancar como siempre con un paneo de información general, información macroeconómica a nivel internacional. Y después tenemos la temática del episodio que va a ser, la cosecha. Estamos en mayo, estamos en un mes crucial para la Argentina, con abundancia de todo tipo de información y dólares también en el medio, que vamos a hablar bastante. Sí, la realidad es que esta temática no tenía mejor momento para caer que en esta época del año, así que tenemos muchos números para repasar y muchas conclusiones también para compartir respecto al balance que nos está dejando la cosecha en la recta final, digamos. Exactamente. Bueno, tenemos el número actualizado, por supuesto, lo último que tenemos al momento de grabar con la info de cosecha, pero arrancamos con el plano internacional. ¿Qué está pasando? Volvemos, medio repetitivo, pero volvemos un minuto por lo menos sobre lo que es el conflicto en el estrecho de Hormuz, Irán, Estados Unidos. El conflicto se alargó demasiado, 3 meses, 12 semanas en total de conflicto, cuando arrancamos a hablar de que iba a ser un conflicto corto. Exactamente, la verdad que está siendo una duración que superó todas las previsiones. Hubo muchas idas y vueltas en el medio. Recordemos que desde principio de abril estamos con una tregua bastante endeble. Pero de todas maneras, al momento de grabar este podcast, seguimos con lo que es el estrecho de Hormuz cerrado por un doble bloqueo. El hecho de seguir contando con el cuello de botella energético a nivel global cerrado hace que el precio del crudo se mantenga operándose en torno o arriba de los $100 por barril. Bueno, ahí con una calecita de precios. La verdad que venimos de piso, pongámosle 90 a 130, 140 máximo, lo que venimos oscilando en los últimos 3 meses y con complicaciones en lo que es abastecimiento ya. Sí, la realidad es que el precio se viene moviendo de acuerdo a cómo evolucionan las noticias. Cuando el mercado entiende a través de las comunicaciones oficiales que las negociaciones van arribando a algún puerto, el precio del petróleo baja y corrige muy abruptamente, pero cuando eso se complica, sin duda que vuelve a un precio en torno más cerca de los 100, $110 por barril. Y el mercado sí empieza a preocuparse respecto a lo que es el abastecimiento. En el informe de la Agencia Internacional de Energía correspondiente al mes de abril ya empiezan a hacer un llamado a la atención de que las reservas estratégicas están en un mínimo de los últimos años. Los días de abastecimiento que se logran cubrir con reservas también están en mínimos, estaban arriba de los 62 días de abastecimiento con reservas que teníamos antes del conflicto, a menos de 58 días de reservas, que es lo que tenemos hoy en día. Y la OPEP tratando de abastecer con algo de crudo al mundo, sin embargo, sabemos que es muy pequeño lo que podía hacer. Exactamente, última decisión del cartel de aumentar la producción de cara a lo que será los meses de junio y julio, y eso te da un poco la pauta de que el conflicto o esta longitud del conflicto no estaba en los planes de nadie. Un dato no menor y que es más coyuntural, pero para volver a los datos, es impresionante que el mundo está dependiendo hoy de 34 kilómetros, que es el punto mínimo en que une el estrecho de Hormuz. El mundo está en vilo y depende de eso. Y la inflación, que ahora vamos a abordar el tema de inflación, está dependiendo de un estrecho de 30 kilómetros solamente. Es increíble. Sí, creo que lo más destacado del último mes fue que los datos inflacionarios vinieron a confirmar que el shock energético está teniendo efecto de segunda ronda sobre los índices de precios al consumidor. En su momento, cuando tuvimos los datos de inflación en las principales economías del mundo correspondientes al mes de marzo, ya habíamos visto una aceleración inflacionaria bastante importante, pero sin embargo las inflaciones núcleo, que suelen excluir
lo que es el componente energético de los índices, venían bastante estables. Bueno, eso duró hasta abril porque producto de el aumento en los costos logísticos, la presión en la cadena de suministros, la persistencia salarial y producto de un componente de factores, ya estamos viendo inflaciones que están subiendo en casi todas las categorías de los rubros, incluidos las categorías menos volátiles o lo que tiene que ver con la dinámica de servicios. Es preocupante en algún sentido, y un poco eso fue lo que organizó la dinámica internacional financiera durante las últimas 2 semanas, porque creo que la semana pasada el mercado terminó de definitivamente repricear su expectativa de tasas hacia adelante. Impresionante los movimientos de la curva de bonos que hemos tenido en las últimas semanas, la última semana puntualmente. Exactamente, lo que fue el bono del Tesoro norteamericano a 10 años, que es básicamente la tasa de referencia libre de riesgo a nivel global, llegó a tocar el 4,65%, que es un máximo de los últimos 12 meses, 65 puntos básicos arriba del nivel de tasa de interés que teníamos antes del conflicto, pero también vimos muchas presiones en lo que es la deuda larga, el bono a 30 años de Estados Unidos tocando un máximo desde el año 2007, y también pasó lo mismo con Gran Bretaña, con bonos japoneses. Japón, terrible disparada de su bono también a 10 años. Además, tenemos una coyuntura bastante distinta en lo que es Asia, pero bueno, arrastrando lo que es todo el mundo emergente. Dato no menor, lo mencionamos el streaming pasado, lo que era el programa pasado, que es la importancia de Kevin Warsh recién arrancando en su mandato y bueno, con el conflicto de por medio, es decir, un desafío enorme en los primeros días de su gestión. Sí, sin dudas que Kevin Warsh va a tener un desafío bastante importante. Para poner un poco de contexto, cuando trascendió el nombre de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos previo al inicio del conflicto, el mercado esperaba ver 2 recortes de tasas de interés durante el 2026 y ahora espera no ver recortes durante el 2026 e incluso se está esperando que la tasa de interés suba en la primera reunión del 2027. Esto no responde meramente a la lectura que el mercado hace sobre el perfil de Kevin Warsh, sino que responde justamente, como comenté, a las presiones inflacionarias. Cuando la inflación sube, los bancos centrales se ven obligados a hacer política monetaria contractiva para priorizar la dinámica de precios, y eso tiene implicancias muy graves y preocupantes para Argentina. Pero si querés, antes de meternos en eso, repasamos un poco muy brevemente el historial de Kevin Warsh, quien va a estar a cargo de la autoridad monetaria más importante del mundo. Es un perfil que siempre se caracterizó por priorizar una política monetaria contractiva. Él ya fue gobernador de la Fed anteriormente. Si bien durante los últimos años se nota una especie de giro en su postura, porque es uno de los defensores de que la inteligencia artificial es un componente estructural desinflacionario, producto que permite bajar los costos en la producción de bienes y servicios, y eso hace que tengas menos presión por el lado de la oferta y puedas controlar la inflación más rápidamente. Sí, sin embargo, hoy, al margen de la visión que tiene Kevin Warsh y su pasado, hoy tiene una presión. Recordemos, viene de la mano, está puesto por Donald Trump, a lo mismo que sucedió con Jerome Powell en el mandato anterior, más allá de lo que pasó en su tramo final y obviamente la disputa entre ambos. Sin embargo, hoy va a tener un desafío enorme porque tiene que sí o sí controlar de alguna forma con la guerra comercial que tenemos de por medio, que es otro tema a abordar, pero que tenemos la guerra comercial más la guerra con Irán, que te impactan ambos en conjunto. Y esta necesidad de ser un poco más hawkish, obviamente. Exactamente, el contexto es lo que termina primordiando, y la impronta que le va a querer dar el nuevo presidente de la Fed a su mandato va a venir dada por las presiones inflacionarias, que en definitiva van a estar muy ligadas a cuánto dure el conflicto. Exacto. Si el conflicto se soluciona rápidamente y el barril converge hacia los $80, las presiones inflacionarias van a ser un shock transitorio y quizá para fin de año tengamos algún escenario más normalizado con la inflación, no te digo convergiendo a un objetivo, pero con una dinámica de precios
más certera. Muy difícil de ese 2% objetivo que tenía Estados Unidos. Y bueno, a ver, recordemos, Estados Unidos tiene la Fed con un mandato dual de empleo e inflación. El Banco Central Europeo tiene el mandato de inflación. Ambos tratando de hacer su trabajo en el medio, pero con la inflación como centro en todos. No quiero olvidarme un dato, lo que sucedió con los bonos, principalmente, bueno, recordemos ahora, en lo que es un paneo global, todas las bolsas complicadas, obviamente con este último sacudón, recuperando en las últimas semanas. Wall Street se puso positivo en su índice Standard & Poor's 500, volvió a recuperar terreno, estamos en terreno positivo, 7-8% en términos de suba, después de uno de los del quinto o sexto peor arranque en lo que es la historia de Estados Unidos, en lo que es los primeros 4 meses del año, pasando el quinto positivo. Pero tenemos un dato muy puntual y que quiero tomar de un reporte de Bloomberg, en donde se vio que en Japón, por ejemplo, en Corea del Sur, principalmente el desarme de las posiciones donde hay una ganancia enorme. Tenemos a Corea del Sur con más del 70% de ganancia en su índice. El desarme que está habiendo de posiciones por parte global de los grandes inversores lo está tomando los minoristas. Y es un dato que tal vez no es menor y puede replicarse en el resto. Es decir, la adversidad del riesgo, la necesidad de toma de ganancias se está trasladando. Lo mismo sucede después con la contracara que hablábamos recién de los bonos. La necesidad de un desarme de carteras ante una adversidad y la necesidad de cobertura también a nivel internacional, donde aparentemente los minoristas no están encontrando tal vez ese mismo riesgo o están viendo una posibilidad de ganancia de por medio, ¿no? En el medio tenemos la guerra comercial también. Sí, yo creo que es interesante pensar, digo, sin perder el anclaje local, qué implicancias tiene para Argentina una Exacto. suba de la tasa de interés, y sin duda que es un riesgo potencial que no hay que perder de vista. Argentina se encuentra en un proceso de normalización financiera en el cual, si bien todavía el gobierno mantiene una postura de no regresar a los mercados internacionales para buscar financiamiento, la suba en la tasa de referencia a nivel global termina impactándote. Hace que vos tengas un mayor costo de financiamiento y que el apetito de muchos inversores a financiar a países emergentes se suavice, producto de que tenés una tasa sin riesgo que está mucho más atractiva en términos históricos. Correcto. Y eso hace que se te corte el financiamiento y quizás cuando el gobierno necesite o tenga la intención de volver a los mercados internacionales, la tasa de referencia a nivel global sea más alta y eso vaya en contra de la posibilidad de volver a los mercados internacionales en el corto plazo. Así que es algo para tener en cuenta porque le pondría algún piso a lo que es el riesgo país. Correcto, sí, menos aún pensando, bueno, en cómo se está abasteciendo, esta alerta spoiler del próximo bloque de la parte de Argentina, pero con lo que se está abasteciendo lo que es el mercado local, con la abundancia en parte de dólares y también esa necesidad de atraer el ahorro del minorista. Tocamos, si querés, 2 segundos lo que es la guerra comercial. Tuvimos una reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, polémica entre bambalinas. La realidad igualmente es que yo quiero hacer una comparativa, algo más, menos de mercado, pero que es, el recibimiento a Barack Obama cuando fue la última vez a China, un recibimiento totalmente austero, apenas un recibimiento oficial, auto y en las reuniones. A Donald Trump, un recibimiento desde militar a personal y social, con los niños ahí recibiéndolo con mucha euforia. Sin embargo, después una contracara en la reunión que se vio después con Putin, totalmente muchísimo más amistosa, con lo cual encontramos un poquito el tablero cómo se va posicionando, al margen de que Xi Jinping tiene cierta amabilidad al recibirlo a Donald Trump. Nos encontramos con unas reuniones, no fue una sola, sino que reuniones en el global que dejaron sabor a poco, ¿no? Sí, si uno tendría que hacer un balance entre el formalismo de la reunión y lo que se acordó, es muy pobre. Además del recibimiento que recibió Donald Trump, valga la redundancia, hay que contemplar que el primer mandatario norteamericano viajó acompañado de una comitiva súper extensa compuesta por los principales empresarios del mundo, tanto del sector tecnológico como del sector de materias primas. Y bueno, un poco lo adelantaste, los anuncios que trascendieron de la cumbre fueron bastante pobres. Brevemente, en términos bélicos, Trump reconoció que China se comprometió a no abastecer de equipamiento militar a Irán y a que el estrecho de Hormuz, a que China coincidía en que el estrecho de Hormuz debería reabrirse prontamente. Eso trajo algo de calma, pero fue mucho menos de lo que se esperaba en materia bélica. Y yendo a lo que es la guerra comercial y principalmente en lo relacionado al programa de compras de granos de China hacia Estados Unidos, que era lo que estaban veremos, pongo un poco de contexto.
en octubre del año pasado, fue la cumbre anterior entre Trump y Xi Jinping, en la cual China se comprometió a comprar primero 2 y después 20 millones de toneladas de soja norteamericana para la campaña comercial en curso y 25 millones de toneladas la campaña de 2027 y 2028. Y hasta el momento había comprado 12 millones de toneladas y el ritmo de compras había comenzado a mermar desde que inició la guerra. Entonces el mercado comenzó a especular de que podía haber nuevos anuncios sobre programa de compra de soja por parte de China. No hubo algo tan lineal. Lo que sí trascendió y que le dio tracción a los precios de los granos en Chicago fue una hoja membretada de la Casa Blanca en la cual se informaba que China se comprometía a comprar 17.000 millones de dólares de productos agropecuarios en los próximos 3 años, 17.000 millones de dólares anuales. Esto se conoció el domingo antes de que abra el mercado. Ya Chicago, bueno, obviamente tomando ese dato y subiendo alevosamente. La verdad que fue un rally lindo el que tuvimos el primer lunes. Sí, subas de entre 3% para la soja y entre 5% para el maíz. Así que fue muy positivo. Ahora la dinámica que hay que observar es si esto comienza a materializarse en compras chinas, porque siempre estos anuncios que no tienen la confirmación desde el lado chino a veces quedan un poco en meras declaraciones. Para Argentina, 2 implicancias de este anuncio, una positiva y una negativa. La positiva, los mejores precios, sin dudas. La negativa es que sí, efectivamente China realiza esas compras, la demanda de productos agrícolas de parte de China hacia Argentina va a tener un techo estructural. Como lo tenemos ahora puntualmente. Yo tomo el dato de lo que es la guerra comercial y voy unos minutos, unos años para atrás, no unos minutos. En los últimos 40, 50 años, y esto lo notaron tanto Econ como Bloomberg, se muestra que tenemos mucha discrepancia entre lo que son las reuniones entre Estados Unidos y China y lo que termina siendo. Esto va desde Ronald Reagan en 1984, cuando se juntaron hace un tiempo con el expresidente chino, y donde Reagan pensó, por ejemplo, que podía llegar a socializar, democratizar un poco, capitalizar un poco China, y esto fue a contramano de lo que se declaró. Si vamos un poquito más reciente, 2015, última reunión, Barack Obama, Xi Jinping, que visitó la Casa Blanca, nos encontramos con que China se comprometió a no militarizar lo que es el Mar Chino, cosa que hizo opuestamente apenas terminó la reunión, terminó militarizando el Mar Chino, con lo cual los editoriales están mostrando que no se encuentra o no se condice lo que China dice se termina haciendo su plan quinquenal, termina yendo a lo que ellos quieran y terminan priorizando lo que la economía china hoy necesita, posicionándose en la contracara. Hoy recordemos en la reunión, Trump le propuso a Xi Jinping generar el famoso G2, decir, bueno, lideremos el mundo entre los dos, entre China y Estados Unidos liderando. Sin embargo, automáticamente terminaron de cerrar las reuniones, estaba reuniéndose con Putin, con un recibimiento mucho más afectuoso y con una situación mucho más amigable, donde realmente China y Rusia hoy están tratando de generar ese primer puesto contra Estados Unidos en lo que es la capitalización del mundo. Con lo cual vemos mucha discrepancia entre los dichos y los hechos, y China lo ha demostrado en los últimos 30, 40, 50 años, en lo cual tal vez, en este caso también siguiendo lo que dicen los analistas y los políticos, debería tratar de encontrar acuerdos más pequeños entre los acuerdos gigantes que plantea Donald Trump, que a veces son imposibles de llegar o son muy utópicos para lo que es el mundo actual. En el medio de todo este lío tuvimos el reporte del WASDE, el reporte de oferta y demanda, que también habíamos comentado en el último episodio, y tuvimos datos de todo tipo. Bueno, Sudamérica liderando en este caso, como siempre. Exactamente, en esta oportunidad tuvimos el WASDE correspondiente al mes de mayo, que es un WASDE muy importante porque el mes de mayo es el que suele incluir las proyecciones para la próxima campaña, así que nos dio novedades respecto a las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y hay algunas cosas muy interesantes para repasar. Si querés vamos cultivo por cultivo y arrancamos. Vamos a los números. Vamos por trigo, me parece bien arrancar por ahí. Para lo que es Estados Unidos se espera una producción de aproximadamente 42 millones de toneladas, es una caída del 20% respecto a lo que se cosechó el año pasado y estaríamos hablando, en caso de materializarse este número, de la cosecha más chica para Estados Unidos desde la campaña 1972-1973 y esto tiene que ver principalmente con las sequías en las llanuras del medio oeste norteamericano. Pero la caída en la producción no solo tiene que ver con Estados Unidos, sino que también se espera caídas en la producción de la Unión Europea de 145 a 136 millones de toneladas, caídas en la producción rusa
de 90 a 86 millones de toneladas, caída en la producción australiana de 36 a 30 millones de toneladas, y para lo que es Argentina, Luzda estima una producción de 21 millones de toneladas, es decir, 7 millones de toneladas menos que la campaña pasada. De casi 28 que venimos esta campaña, que bueno, obviamente fue récord de histórico para Argentina y bueno, nos encontramos con otra situación. Después vamos a abordar un poquito lo que es el panorama local y las estimaciones locales, que es el segundo bloque, pero en términos globales, balance, oferta-demanda a nivel de trigo, cayendo. Sí, producción global que caería desde los 844 a los 819 millones de toneladas y stocks finales que caerían desde los 279 hasta los 275 millones de toneladas a nivel global, siendo un balance bastante ajustado. Y que capaz es el producto capaz más alejado de lo que tenemos hoy de esto que comentábamos al principio de la guerra, ¿no? Exactamente. Yendo a lo que es maíz, una producción para Estados Unidos que Luzda estima en 406 millones de toneladas, un 6% menos que el año anterior. Y para lo que es Brasil, se espera una tendencia en esta mejora productiva constante que estamos viendo desde Brasil, con un aumento de 135 a 139 millones de toneladas. Pero es sí, impresionante Brasil, ¿no? Es que viene creciendo a un ritmo muy rápido, producto de más tecnología, un aumento de la frontera productiva muy importante durante los últimos años. Sí, una recuperación también de lo que es Mato Grosso do Sul y bueno, tenemos algunas mejoras productivas de por medio, pero bueno, tienen tierras. Exactamente, y también en el caso de a pesar de la mejora de Brasil, el caso para el maíz, un cuadro bastante ajustado también, porque se espera una caída en los stocks finales de 297 a 278 millones de toneladas, lo que estaríamos hablando del nivel de stock finales más bajos desde la campaña 2013-2014, así que para tener en cuenta ahí también por el lado de los precios. Bueno, ahí lo vamos a repasar un poco en los precios de Chicago también, cómo se Exactamente, están comportando, pero frío, al margen de esto, yo lo veo los datos y son realmente alcistas, cuando lo vemos en el global, los famosos fundamentals, que es lo que estamos charlando. Sin embargo, después le está costando tracción al mercado recuperar. Ahora vamos a ver, terminamos con soja. Terminamos con soja. Para lo que es el lado de la oferta, producción global que se espera que aumente, en este caso, desde los 227 hasta los 241 millones de toneladas. El aumento lo concentra, lógicamente, Brasil, con un incremento de 180 a 186 millones de toneladas de producción. También habría una mejora en Estados Unidos y algo más marginal en lo que es Argentina, pero en el caso de la oferta de soja también estaría compensada por un incremento muy importante en lo que es la demanda a nivel global, un salto del 4%, principalmente impulsada por el aumento del crushing para la producción de biocombustibles. Exactamente. Si acá recordemos, Argentina número 1, siempre lo tratamos de recordarlo, Argentina número 1 en exportaciones de harina y aceite de soja. Sin embargo, Estados Unidos no se está quedando atrás. Esto lo mencionábamos hace muchos años, recuerdo, viajando por el interior de Argentina. Impresionante cómo Estados Unidos va tomando capacidad de producción y de crushing a nivel internacional. Sin embargo, una industria cuando realza en términos de biocombustibles necesita importar. Y Argentina ha tenido la famosa soja EPA que hemos logrado exportar desde Argentina una cuota para abastecer de producción de biocombustibles allá. Ahora, miremos en los precios rápido, así pasamos al próximo bloque. La verdad que tenemos los valores, el que lo puede ver y lo puede ver en pantalla, en este caso si no lo vamos a contar también. Nos encontramos con valores que les mostramos deflactados al momento de ahora, ¿sí? Deflactados por inflación. ¿Cuánto valía Chicago en los últimos, desde el año 2000 a la fecha? ¿Cuánto valía Chicago a precios de hoy? Donde vemos, bueno, el boom en el año hasta 2007, hasta la crisis financiera de 2008 de Lehman Brothers, y después el momento de oro de los commodities hasta 2013, 2014. Vemos que los precios están lejísimos de esos techos. Hoy nos encontramos en un valor bastante más ajustado, con un rally como lo vemos en la soja, 400 casi $40 en términos de Chicago, recuperando respecto a los últimos años. Veníamos de años muy tranquilos donde se ve claramente un piso en las cotizaciones, pero bueno, muy lejos de los buenos años, incluso saliendo de pandemia, donde los commodities recordemos que tenían cierta atracción para invertir capital fuera de lo que eran las tasas bajísimas a nivel internacional. Como recién lo comentaste, estábamos hablando de tasas altas ahora, con lo cual le quita volumen al mercado. Exactamente, coincido la verdad con el análisis. Un rally de la soja que le permitió llegar a los $440, impulsada principalmente por la suba que tuvo el aceite de soja, que subió un 60% en el inicio del año. Lógicamente esto va atado a la demanda de
de aceites alternativos a raíz de lo que fue el estallido del conflicto en Hormuz, pero también una suba muy importante en lo que fue el trigo, que llegó a tocar los $240, principalmente producto de las malas condiciones de los cultivos en Estados Unidos. Pero el panorama sin duda que es bastante, podríamos decir en términos nominales positivos, pero cuando uno toma la perspectiva y actualiza es difícil ver lo positivo, a ¿no? términos reales, es un poco complicado. La buena noticia es que si uno proyecta los fundamentos hacia adelante, espera que haya algún tipo de firmeza. Sí, a ver, y mucho se está hablando y también lo comentamos en todos los episodios, se comenta mucho sobre el posible rally en commodities y bueno, la posibilidad ahora con la suba de tasas está bastante difícil que esto tenga tanto impulso, sí por el componente energético, lo vemos ahí, sin embargo, bueno, tiene mucho para recuperar el mercado todavía, pero recordemos, tenemos muy buena producción a nivel internacional, al margen de las bajas que mostró este WASDE, tenemos muy buena producción de por medio, donde la demanda y este acuerdo comercial necesario entre China y Estados Unidos necesita fogonear un poco el consumo y bueno, con la necesidad de que China, siendo uno de los principales consumidores, reactive en este caso. Perfecto. ¿Te parece que vayamos a ver los números de la Pasamos a la campaña argentina? Vamos. Bueno, pasando a lo que es la cosecha de Argentina, bueno, tenemos los datos primero de producción, lo que vamos a cosechar, venimos de una buena campaña y bueno, se actualizaron los números más allá de lo que decíamos del WASDE, se actualizaron los números locales también de lo que vamos a cosechar. Sí, la verdad que estamos, bueno, ya transitando la recta final de la cosecha gruesa y si uno contempla los 6 principales cultivos de lo que está haciendo esta campaña 25-26, en total podríamos estar llegando a hablar de un volumen de 153 millones de toneladas, lo que sería un récord absoluto y un 18% más del volumen cosechado el año pasado. Metiéndonos ya de lleno a los cultivos más importantes que estamos actualmente cosechando, para lo que es soja se sostiene una estimación de 49 millones de toneladas sobre un área sembrada de 17,8 millones de hectáreas. Implica una caída del 2% respecto a los 50 millones de toneladas que se cosecharon el año pasado, principalmente por la merma en el área después de que el maíz recupere territorio. Y yendo puntualmente al maíz, estamos hablando de una proyección de una cosecha que podría alcanzar los 61 millones de toneladas, muy superior a lo que fueron los 47 millones y medio del año pasado. Lógicamente es un récord histórico para la producción de maíz. Bueno, y actualizando por parte, bueno, salió el reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y actualiza positivamente lo que es la producción a nivel argentino, 1,5 millones de toneladas más en términos de maíz. Y en términos de avance de cosecha, bueno, ya enlazando lo que es el último tramo de la campaña de Argentina de lo que es soja, con muy buenos rindes en lo que fue la campaña de primera, terminando de levantar lo que es la campaña de segunda, más del 74% ya cosechado, casi 75%. Estamos ahí encarando ya el último cuarto de cosecha, con un crecimiento intersemanal de 17 puntos en lo que es la campaña de soja. Y el maíz rezagado, recordemos que bueno, tuvimos inclemencias climáticas, inundaciones y los últimos reportes mostraban lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires complicado, con inundaciones, mermas en el área productiva, que a pesar de estas complicaciones llegamos ya a un incremento de producción para ambos productos. Y el maíz, bueno, súper atrasado, casi 33% de lo que es avance de cosecha, supongamos un poquitito más en este último tramo con buen clima de por medio y frío. Y un avance intersemanal muy flojo, casi un 1% lo que muestra la bolsa de cereales. Exactamente. La realidad es que hace 2 o 3 semanas atrás teníamos un escenario en el cual la cosecha de ambos cultivos estaba retrasada. Una vez que mejoraron las condiciones de los suelos y pudieron entrar la maquinaria a los campos, vimos un incremento muy veloz de lo que es el ritmo de la cosecha de soja, que se priorizó sobre la de maíz. Uh-huh. Como lo comentaste, los rindes registrados hasta el momento son muy buenos. La bolsa de cereales informa un rinde promedio de 32,8 quintales por hectáreas, lo que iría en línea con las cosechas, con las mejores cosechas de la historia argentina. Un rinde de esa línea. Y por el lado del maíz, sí, un poco más retrasada la cosecha, producto de esta priorización de la soja. Pero también rindes muy muy buenos, en torno al orden de 84,8 quintales por hectáreas promedio a nivel nacional. Bueno, y en base a eso tenemos la comercialización de nosotros cuando miramos los datos, y bueno, acá los invitamos también a seguir los reportes por parte de ACA, que tenemos el avance semanal de la cosecha, y la verdad que es un dato clave.
venía flojo el avance de la comercialización de la cosecha, perdón. Venía flojo y veníamos con semanas por debajo del 1.000.000 de toneladas, que lo lógico es que tengamos semanas abultadas, 1.000.000 y medio de toneladas comercializadas a nivel de Argentina. Bueno, esta semana se dio finalmente, el reporte que publicó el Ministerio de Agroindustria muestra comercializado poco más de 1.000.000 de toneladas para la campaña de soja, un crecimiento intersemanal de 26 puntos, es bastante. Sin embargo, cuando vamos a datos puntuales de comercialización actual, estamos muy parecidos al año pasado con una campaña superior. Nos encontramos con el 31% de campaña comercializada. Exactamente, ventas totales por 15 millones de toneladas, muy en línea con lo mismo del año pasado, pero como decís, con la diferencia de volumen. Creo que la sensación general es de alguna reticencia a la venta, producto de la estabilidad cambiaria que venimos viendo. Y lo que se está guardando, sin duda, es la soja. El maíz se está comercializando a un ritmo un poco más rápido. Se vendieron hasta el momento unas 26,3 millones de toneladas. Es aproximadamente un 44% de la producción contra el 33% que se comercializó el año pasado respecto a la producción total. Sí, la campaña vieja ya toda comercializada, así no tenemos nada que hablar ahí. En soja algo queda, que es lo que nosotros decimos el famoso carry, un 10% prácticamente de la campaña pasa a la campaña nueva. Esto no es menor porque a Argentina le va a dar, y esto estimado por la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que es el volumen de liquidaciones de divisas. Nos va a dar, estimado por la Bolsa de Comercio, más de 36.000 millones de dólares de exportaciones, y va a ser un dato no menor. Y obviamente que ayuda muchísimo a lo que es la gestión actual y obviamente meter esa necesidad de divisas con el tipo de cambio, como bien decías, estable de momento. Exactamente, la estabilidad del tipo de cambio, además de los factores de oferta de dólares financieros, por decirlo de alguna manera, está el componente de oferta estacional del agro en plena cosecha gruesa. Los números de abril mostraron el incremento estacional de la liquidación, porque durante el último mes con información se liquidaron 2.495 millones de dólares, un 23% más de lo que el sector había liquidado en marzo. Pero si uno toma perspectiva, el número da alguna pauta de que falta liquidar un poco. Medio tranqui, diríamos. Exactamente, se liquidó un 1% menos que abril del año pasado, pero con un volumen mayor y con mejores precios internacionales. Ahí hay dos factores que tener en cuenta que impactaron durante el mes de abril. Uno fue el retraso en la cosecha que tuvimos durante ese mes, y el otro factor fue que muchas de las exportaciones que se hicieron durante el primer cuatrimestre del año fueron liquidadas en septiembre del año pasado, cuando se anotaron las declaraciones de embarque para esta fecha correspondiente. Recuerden, en septiembre del año pasado tuvimos una ventana de retenciones al 0% que obligó a las agroexportadoras pero las agroexportadoras tuvieron un incentivo a liquidar antes esa divisas. Bueno, ahí hicimos un pequeño análisis y está bueno el dato. Repasamos un poco lo que son los números liquidados por el sector agropecuario, SEC puntualmente. Nos da que se liquidaron en promedio a nivel nominal 21.500 millones de dólares durante los últimos 20 años, un poquito más de 20 años, de 2003 a la fecha, promedio con 21.000 muchísima millones. diferencia el sector que más divisas aportó a la economía local. Lejos. Si esto lo deflectamos y lo ajustamos por tasa de inflación, son 28.000 millones que se liquidaron promedio por año del sector agropecuario a dólares de hoy, a valores de hoy. Y si traemos este dato a minutos, que es un dato no menor, es decir, bueno, ¿cuánto le aporta el agro a la economía argentina por minuto? ¿Cuánto le da de divisas? Si lo tomamos a términos nominales, son 43.000 dólares por minuto que liquida el agro todos los días. Si fuese estándar, si encontráramos una liquidación minuto a minuto, ¿no? Que es imposible, pero bueno, son 43.000 dólares que liquida el agro minuto a minuto. Y si lo deflactamos, lo ponemos a precios de hoy, traemos esos últimos 20 años a la fecha y decimos, bueno, ¿cuánto liquidamos del sector agropecuario? 54.300 dólares por minuto liquidó el agro argentino a la economía argentina. Con lo cual no es un dato menor, es lejos el sector que más aporta. Y bueno, ahora en los últimos reportes que tenemos por parte de exportaciones, vemos el sector energético acercándose rápidamente a lo que es el sector agropecuario. Y bueno, puede ser alguien que iguale la balanza y terminemos teniendo los dos sectores en términos globales, aportando la misma cantidad de divisas, tal vez. Ojalá así sea y el agro crezca de mano también de mejor peso del sector. Sí, sin duda que es un desafío. Pero el agro continúa liderando muy cómodo el ranking de aporte de divisas. Para que te des una idea, el superávit cambiario correspondiente al sector energético y minero
durante los últimos 12 meses es de aproximadamente el 50% de lo que liquidó el agro. Impresionante. Unos 35.000 millones de dólares aportados por el agro contra menos de 15.000 millones de dólares aportados por el sector energético y minero. Bueno, y esto, a ver, muy buenos datos en términos de liquidaciones, sin embargo, esto va de la mano también de qué puede hacer el productor y cuánta solvencia tiene, y esto nos trae a colación lo que es los precios de los insumos. Hoy con la guerra comercial, lo que comentamos al principio, nos encontramos con complicaciones, un ratio que vamos a ver en pantalla, vamos a tener una plaquita al que lo pueda ver y si no lo vamos a estar comentando, de lo que es el ratio contra la urea, que es uno de los insumos más utilizados en todo el mundo. Exactamente, porque la realidad es que nos encontramos en un momento muy justo para que el productor decida si siembra o si no siembra trigo y qué inversión hace en esta campaña nueva que estamos llegando. Y la realidad es que la suba de los insumos producto del conflicto en Medio Oriente es muy, pero muy importante. Lo que es la urea granulada por tonelada a nivel local llegó a alcanzar los 950 dólares por tonelada. Incluso hubo cotizaciones por arriba de eso, y si uno toma en cuenta la referencia, en pantalla lo que ven es cómo estuvo la relación entre urea y trigo a mayo de cada año, y se observa que hoy para comprar una tonelada de urea tenés que vender 4,1 toneladas de trigo, es decir, es el peor ratio de los últimos años, superando ampliamente a lo que fue el ratio del año 2022, que estuvo complicado por lo que fue la guerra en el Mar Negro, y también ese año estuvo afectado por unas complicaciones que tuvo el sistema de importación de Argentina, pero más allá de eso te da la pauta de que estamos yendo a una campaña que puede tener menor área de trigo, ya vamos a conversar de eso si querés, pero también puede tener algo menos de fertilización. Según el lanzamiento de la bolsa de cereales respecto a la campaña nueva, se espera que el 51% de los productores fertilice menos que lo que fertilizó la campaña pasada, así que es un dato para tomar con pinzas, ¿no? Tiene totalmente sentido, obviamente. También lo que vimos en Argentina en la última campaña fue atípico, clima excepcional y bueno, tampoco se dio una gran fertilización, pero hubo sectores que sí le pusieron una buena moneda para los cultivos. Y vamos a los números. Último dato que publicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lanzó lo que es la campaña de trigo y bueno, suele ser un referente, por supuesto, por lo que la provincia también, por esa lógica. Y bueno, estiman un área relativamente buena, yo creo 6,5 millones de hectáreas. Dado el contexto, sí. Dado el contexto, no es malo. Pero la producción sí con una merma importante en este caso, 21,3 millones de toneladas. Tenemos una caída del 23%, si no le erro, en términos de campaña a campaña, campaña finalizada. Y bueno, obviamente que todo precio de por medio, que es lo que mirábamos antes en la parte de Chicago. Exactamente, sí, el ratio que calculamos tiene un precio de una posición trigo de diciembre hoy en el orden de los 230 dólares, que viene mejorada por todo este contexto internacional que hablamos, pero que sin duda va a haber que seguir de cerca porque con los precios de los insumos en estos niveles los márgenes pueden estar un poquito más ajustados. Y para pensar lo que puede ser la campaña de trigo y para pensar ya, ¿por qué no?, la próxima campaña gruesa, tenemos la expectativa de un evento climático Niño. Si les parece, vemos en pantalla lo que son las probabilidades de tener un evento climático Niño durante el segundo semestre del año y el primer semestre y todo el año que viene. Y básicamente lo que ven en pantalla es que las probabilidades de la ocurrencia de un evento climático Niño en el verano nuestro están arriba del 90%, por lo cual se espera un enero y un febrero con muchísimos registros de lluvias. Sí, hasta junio tenemos una probabilidad baja, ya a partir de junio pasamos a un evento Niño formalmente, la probabilidad es altísima, bueno, se daría durante todo el año. Y bueno, la incidencia, como vos decís, de si te agarra en enero o febrero, donde la importancia es principalmente de polinización de los productos y de definición de rinde, que es lo más importante, como siempre definen los ingenieros agrónomos, que son lo que saben, nos encontraríamos, bueno, que puede ser o muy beneficioso o muy perjudicial, depende de cómo te encuentres. Igualmente la estadística te dice que año lluvioso, año niño, por más de que vas a tener áreas castigadas, áreas que van a perder seguramente la producción, como sucede también con las sequías,
normalmente te da mayor producción a nivel local e internacional, y siempre sucede lo mismo. Exactamente, es esa básicamente la relación. Y en esta oportunidad ya no solo se habla de que los modelos climáticos arrojan la probabilidad de un año niño, sino que se está hablando de un evento super niño o un niño extremadamente fuerte, que no suele pasar porque las anomalías de temperatura son muy superiores a las registradas en años anteriores, pero para tener de referencia las últimas dos sucesos de un super niño en Argentina o de un super niño técnicamente y un evento niño muy fuerte en otro, son en los años, en la campaña 1977-1998 y en la campaña en los años entre 2014 y 2016, donde una vez que sucedieron esos eventos, la producción de manera interanual creció un 30%, así que va en línea con lo que comentabas de que en el agregado es muy positivo la existencia de estos fenómenos. Es impresionante. Bueno, lo atrás que tenemos que irnos, vi algunos, yo soy muy de la comunidad tuitera de X, en donde te encontrás que algunos lo comparan con un evento muy viejo del 1800 a lo que es el niño actual. Obviamente falta consolidarse, no es algo dramático. Pero bueno, vendría una buena campaña, vendría un año lluvioso, tendremos suerte, que prepararse por supuesto, y afecta mucho también lo que hablábamos antes de la uria, la necesidad de que no se te laven los cultivos con tanta lluvia. Así que bueno, repasamos todos los temas, se nos terminó el tiempo, la verdad que abordamos muchos temas. Y bueno, buena campaña de por medio, cerrando lo que es la cosecha, nos encontramos con mejores precios por suerte respecto a los últimos años. Y bueno, expectativa respecto obviamente a lo que pueda suceder en Argentina. Tocamos mucho tema económico, pero ya nos vamos a abocar en el próximo episodio para echar un poco en base a esta campaña a dónde nos vamos. Y bueno, reflejamos muy bien, creo, la campaña, lo que es el peso del sector agroexportador y obviamente el trabajo que se realiza detrás de eso. Exactamente, la verdad que creo que fue un episodio lo más completo que se pudo dado el tiempo. Siempre estas temáticas dan mucha tela para cortar y para analizar lo que está pasando a nivel internacional, lo que está pasando a nivel local, pero la verdad es que la expectativa por esta recta final de la cosecha está siendo positiva y creo que lo hemos logrado plasmar. Bueno, los invitamos, como siempre, al próximo episodio a escuchar los viernes, a seguir nuestros canales de difusión que tenemos a través de WhatsApp y obviamente a través de nuestras redes, a través de YouTube que van a poder ver este episodio y a través de nuestro podcast en Spotify que tenemos colgado todos nuestros episodios. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lauti. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Un placer como siempre. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.